Buenas noches, sean todos bienvenidos. Nosotros somos la Compañía de María, Madre de los Sacerdotes. Somos una asociación privada de fieles que pertenecemos a la Arquidiócesis de Toluca en México. Estamos aquí muy contentos, agradeciéndole a Marta y a todas las personas que muy generosamente han ayudado a que estas conferencias se lleven a cabo y poder transmitirles el mensaje de nuestra Madre de Guadalupe, que nosotros pues en México tenemos la dicha de tenerla ahí presente, que se quiso hacer presente hace más de 500 años y el día de hoy a traer su mensaje a estas tierras europeas, a Suiza, para mostrarnos su amor y su esperanza. Sean todos bienvenidos, muchísimas gracias, estamos felices de poder estar aquí y les vamos a presentar un pequeño video de lo que nosotros hacemos en la Fundación. Bienvenidos. ¿Puedes subir el volumen? No se oye. Van a poner el micrófono. Es que no se van a oír los testimonios. Como pueden ver, estamos promoviendo las 14 obras de misericordia corporales y espirituales para los sacerdotes. Eso es lo que hacemos en la Compañía de María a través de la Fundación también de la Morada de la Misericordia. Básicamente de eso se trata el video. La música ahorita no se escucha por un problema técnico, pero es la idea. Vamos a tener unos, pues es que no sé si se vayan a escuchar, unos testimonios de sacerdotes que nosotros hemos ayudado. Como ustedes saben, en Latinoamérica el problema que sucede es que muchos sacerdotes pues cuentan con pocos recursos, es muy diferente a lo que sucede aquí, para cubrir sus necesidades básicas. Sucede que cuando los cambian de parroquia, llegan a su nueva casa parroquial y no tienen a veces ni dónde dormir. Entonces nosotros los ayudamos, aparte de nuestra oración, que es lo más importante, para fortalecerlos en su vocación, pues los ayudamos con lo básico para que puedan tener en su casa. Nosotros atendemos la necesidad básica humana del sacerdote. No reparamos parroquias, vamos a lo que el sacerdote como ser humano necesita para que pueda cumplir bien con su misión. Entonces, en ese sentido, pues nosotros hemos ayudado a muchos seminarios, casas de retiro sacerdotal y a sacerdotes, sobre todo diocesanos, que pues padecen de esta falta de recursos para poder pues tener una casa digna. Reconocemos en cada sacerdote a Cristo, Cristo en medio de nosotros, que Él quiso hacerse presente en cada uno de sus sacerdotes. Entonces nosotros recaudamos fondos para poder cubrir estas necesidades básicas. Datos después podemos pasar por también en la Ciudad de México, son las conferencias del Nicano Pova, que pues Fray Tomás, sabes, que nos hizo el favor de venir desde México también para estar aquí, pues él imparte, porque él editó un libro del Nicano Pova, que es el relato de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Entonces, pues qué pena que no aparezca la voz, pero bueno, estas cosas suceden. Pero yo creo que todos aquí, que pues somos de habla hispana, que conocemos la realidad latinoamericana, sabemos que estas cosas suceden desafortunadamente en Latinoamérica y pues estamos aquí pues dispuestos a ayudarlos y a acompañarlos, participar en nuestra oración para que ellos puedan cumplir con su misión. Muchas gracias. Bueno, pues a mí me toca la parte bonita de presentar a nuestro expositor. Estamos de gala, de vestidos largos. Entonces les voy a hablar brevemente acerca de Fray Tomás Chávez Rodríguez. Él es un sacerdote capuchino, nacido en la Ciudad de México, actualmente radica en Cancún, Quintana Roo, donde es superior del Santuario del Padre Pío.
Además de su labor como sacerdote, Fray Tomás ha dedicado gran parte de su ministerio evangelizando y promoviendo la fe católica en diferentes ámbitos. La historia de Fray Tomás con Santa María de Guadalupe y Nican Mopogua comenzó con su infancia, gracias a la fe de sus padres que lo llevaban a la basílica desde muy pequeño. Y en su experiencia de evangelización, él siente un llamado muy especial por difundir y dar a conocer el amor maternal de la Virgen de Guadalupe al mundo entero. En el 2015 es cuando publica el libro que les comenta Estela. La primera edición se publica en ese Un mensaje por descubrir, y actualmente está traducido a 3 idiomas. Desde entonces ha llevado este mensaje a diferentes partes del mundo, impartiendo múltiples conferencias. Fray Tomás, es un honor tener el micrófono. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Bueno, el aplauso, sí, dárselo a la Virgen, porque como dice la misma compañía de María, María viene y nosotros la acompañamos. Y les puedo de verdad asegurar que hoy la Virgen está aquí, los ha congregado a todos ustedes, los ha llamado. Muchas gracias por haber respondido a este llamado de ella. Y bueno, nosotros la venimos a acompañar. Lo que yo les voy a platicar no es mío, es la Virgen, es su mensaje que está vivo y que precisamente es muy importante conocer en este tiempo. Déjenme nada más ponerme aquí esto. Vamos a hacer, los invito a hacer una oración para consagrar pues estas pláticas. Ahora sí que había estado en otros países, pero nunca hasta acá, del otro lado del océano. Entonces, bueno, parece que la Virgen también quiere que su mensaje sea conocido en esta parte del mundo, porque ella pues mira con mucho amor y preocupación también a cada uno de sus hijos. Y de verdad, créanme que este mensaje es algo muy especial. Les invito solamente a que abran su corazón, a que se sientan como San Juan Diego, así pequeños, en búsqueda y también con mucho, vamos a decir, con todas las necesidades, ¿no?, que traen en su corazón. La Virgen le pregunta a Juan Diego, apenas lo ve, ¿a dónde vas?, ¿no? Entonces María también hoy nos pregunta, ¿a dónde vas?, que es como cuando una mamá te dice, ¿cómo estás?, ¿no? Pues vamos a consagrarle este momento a ella, a su hijo, pues para que aquí se derramen gracias muy abundantes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues voy a usar un poco mi acordeón, pues para no alargarme tanto y para poder que no se me olviden algunas cosas. Pero bueno, pues les doy las gracias por haber hoy venido a este lugar, porque hoy María quiere darles este mensaje de amor, de ternura, de compasión. Este mensaje está contenido en un documento que recogió todo lo referente a las apariciones de la Virgen de Guadalupe y que se conoce como Nican Mopogua. Está escrito en su lengua original, en el náhuatl, y quiere decir aquí se cuenta. En este escrito se nos narra la manera como María se presentó a Diego y todo lo que le dijo, todo lo que sucedió. La importancia, la belleza de esta narración es, por una parte, que contiene las palabras de la Virgen de María, la Madre de Dios, y también para que se escribió, para que nosotros al escucharla a ella, pues también tuviéramos la experiencia que tuvo Juan Diego. Y esto es muy importante, ya que ella pues venía a rescatar a una nación destruida, abatida, triste, y con una imagen de Dios muy particular. Los indígenas estaban prácticamente destrozados, ¿verdad?, porque ellos eran profundamente religiosos y en su cosmovisión ellos creían que eran los responsables de mantener el orden del universo y eran también responsables de mantener la vida
o de darle la vida a su dios más importante, que era el sol. Y cuando llegan los españoles, ¿verdad?, pues les arrancan, les destruyen sus creencias, y prácticamente ellos, que eran profundamente religiosos, como les decía, pues ya no querían vivir. Los mismos españoles, los mismos misioneros franciscanos, sabían que si no sucedía algo extraordinario, este pueblo iba a desaparecer. Y hay una carta del obispo Fray Juan de Zumárraga, donde le escribe al rey de España para decirle que este pueblo está como dejado de la mano de Dios y que si algo extraordinario no ocurre, realmente va a morir. Imagínense el sentimiento de un pueblo que, por ejemplo, entregó a sus hijos, a algunos de sus hijos, a los sacrificios humanos, porque había un dios, por ejemplo, el dios de la lluvia, Tlaloc, que solamente aceptaba sacrificios de los niños, o eran como que los que se tenían que hacer para que lloviera. Y era la cosmovisión, ¿no? Así como, por ejemplo, hoy nos puede escandalizar la esclavitud, porque tenemos otra cultura, otra manera de ver la vida. Bueno, en esa época, pues los sacrificios humanos era lo que había que hacer, ¿no? Pero eso no quita, pues, que ellos quisieran a su gente, a sus hijos, ¿no? Entonces, cuando los españoles les dicen, pues, que todo eso no servía, que no había estado bien, pues imagínense que ellos se sentían tristes, sin esperanza, pensando que sus dioses los habían abandonado, en fin, ¿no? Era una situación de mucho dolor y comenzaron a enfermarse, comenzaron a contagiarse de las enfermedades que tenían los europeos y, como les decía, estaban en una situación bastante difícil. Y bueno, esto que les voy a contar hoy ocurrió hace 500 años, pero justamente las palabras que María dejó y lo que ella hizo en aquel entonces, pues cambió el destino de una nación entera. Y en ese contexto, ¿verdad?, en ese contexto tan difícil, es donde aparece la Virgen de Guadalupe como la madre de Dios por el que ellos vivían. María les habló en su lenguaje, les derramó palabras de amor, de ternura, de consuelo y sobre todo rescató lo verdadero que esta cultura tenía, esas semillas de evangelio que ellos tenían, hablándoles en su propia lengua. Y hay una cosa muy importante que para mí es la más sorprendente de este acontecimiento. La imagen que María nos presenta de Dios no era la imagen de la iglesia de aquel tiempo. Porque esta imagen, este amor que ella muestra, la manera de mostrar a su hijo, la manera de hablar, de acercarse, es como cuando leemos un evangelio, que vemos a un hombre tirado y vemos a Jesús que se siente compasión por el que sufre, ¿no?, y lo levanta, se aproxima, o el que lo perdona, y justamente el evangelio es un mensaje de misericordia, de ternura, de gratuidad. Bueno, pues el Nican Mopogua, en su contenido, en su totalidad, es considerado un evangelio, precisamente por los valores y por la imagen que presenta de Dios. Y esto es importante también para nosotros, porque a lo largo de nuestra vida, todos vamos de alguna manera teniendo una idea de Dios, vamos construyendo una imagen de Dios. Y entonces pensamos que lo que nos pasa a veces puede ser un castigo, Dios se alejó, porque me pasó esto, que hice mal, sentimos culpa, tenemos heridas en nuestra vida. Y qué importante es justamente conocer a Dios verdadero para quitarnos esas ideas falsas y para encontrar la verdad. Y el Nican Mopogua está escrito en poesía en un estilo que se llama flor y canto, que era la manera como los indígenas contaban lo que era verdadero, lo que era digno de ser creído, ¿no? Hace 500 años el mundo estaba, vamos a decirlo así, el mundo indígena estaba por desaparecer. Hoy el contexto en el que vivimos también es muy crítico y hasta podemos decir
que quizás el mundo nunca ha tenido una situación tan difícil en su historia como el tiempo que vivimos hoy. Pues nos podemos a lo mejor equivocar, puede ser que haya habido otras épocas más difíciles, no lo sabemos, pero sí, esta época es muy difícil en todo el tema de familia, económico, político, social, etc. Las vacunas, las enfermedades. Por ahí platicaba con una persona, ¿no? La reacción secundaria de la vacuna, es mejor vacunarse o no. Toda esta confusión que vivimos hoy nos pone en una situación dramática, pero sobre todo también la falta de sentido de la vida, de fe. Y entonces podemos decir que el mundo hoy vive una crisis muy grande. Y vamos a ponerle un poco más de peso a esto. El mundo está cometiendo pecados que quizás nunca antes había cometido. Pero fíjense cómo es Dios. Cuanto más grande es el peligro, o cuanto más profunda es la noche, mayor es la manera como Dios interviene para mostrarnos su amor. Y hoy, de verdad, yo soy testigo a través, por ejemplo, de la Compañía de María, de otros movimientos, de muchas personas, que hoy Dios está dando gracias, bendiciones a la humanidad como nunca antes lo había hecho. Porque tenemos más necesidad de experimentar esa misericordia, esa ternura, ese abrazo que Dios nos quiere dar, ¿no? Entre más frío hace, necesitamos más calor. Y por eso este es un tiempo de gracia. De verdad se los digo. Y por eso este mensaje es importante conocerlo. Porque así como María, o Dios a través de María, levantó a una nación para que un pueblo nuevo naciera, pues Dios hoy también, a través de su madre, está congregando a sus hijos para devolvernos la esperanza y para que todos juntos recuperemos el sentido de nuestra vida. Y por eso, bueno, pues voy a comenzar con esta narración, tratando de hacer unas pequeñas pausas. Obviamente, pues aquí no nos da el tiempo para leer todo el Nican Mopohua, pero quiero decirles que la importancia de este libro justamente está en que es un mensaje que no es muy conocido. Es muy sorprendente, a mí me pasa mucho en México, que conozco personas muy guadalupanas, que van a la basílica cada año, que hacen su peregrinación, su misa, y yo les pregunto, y claro, ¿conocen el Nican Mopohua? No, ¿qué es eso? ¿Cómo que no conoces lo que la Virgen te dice? Porque la imagen está viva, ella está viva en todas partes. Pero ¿cómo no sabes lo que ella te está diciendo? Y cuando les cuento del Nican Mopohua, pues se quedan sorprendidos y más enamorados, ¿no? Precisamente, hagan de cuenta que el Nican Mopohua es como escuchar el corazón de María que late hoy por cada uno de nosotros. Y por eso este mensaje es un mensaje que viene del cielo. Yo me detendré en algunos momentos, pero parte de lo que es que ustedes hagan este texto suyo, su evangelio o su vida. Y bueno, voy a comenzar. Aquí se cuenta, se ordena, cómo hace poco, milagrosamente, se apareció la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, nuestra Reina, allá en el Tepeyac de renombre Guadalupe. 10 años después de la conquistada la Ciudad de México, el año 1531, a los pocos días del mes de diciembre, sucedió que había un indito, un pobre hombre del pueblo. Su nombre era Juan Diego. Era sábado muy de madrugada y al llegar cerca del cerrito del Tepeyac ya amanecía. Oyó en el cerrito, sobre el cerrito, como el canto de muchos finos. Al cesar sus voces, como que le respondía el cerro.
sobremanera suaves, deleitosos. Se detuvo a ver Juan Diego, se dijo: por ventura soy digno, soy merecedor de lo que oigo. Quizá no más lo estoy soñando, quizá solamente lo veo como entre sueños. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dichos los antiguos, nuestros antepasados, en la tierra de las flores, en la de nuestro sustento? ¿Acaso en la tierra celestial? Hacia allá estaba viendo al lado del cerrillo, de donde sale el sol, de donde procedía el precioso canto celestial. Y cuando cesó de pronto el canto, cuando dejó de oírse, entonces oyó que lo llamaban de arriba del cerrillo, le decían: Juanito, Juan Dieguito. Aquí solo quisiera decir cómo toda vida puede cambiar en un instante. Cuando tiene alguien un accidente, ¿no? Decimos, le cambió la vida. Pero cuando hablamos de Dios, de cómo Él interviene en su amor, en su misericordia, también la vida nos puede cambiar en un instante. Lo que produce un encuentro puede llegar a tener repercusiones que solo un día comprenderemos del todo. ¿Quién es Juan Diego antes del cerrito? ¿Y quién es Juan Diego ahora que lo están llamando por su nombre? Luego se atrevió a ir a donde lo llamaban. Ninguna turbación pasaba en su corazón, ni ninguna cosa lo alteraba. Antes bien, se sentía alegre y contento por todo extremo. Fue a subir al cerrillo para ir a ver de dónde lo llamaban. Y cuando llegó a la cumbre del cerrillo, cuando lo vio una doncella que allí estaba de pie, lo llamó para que fuera cerca de ella. Y cuando llegó frente a ella, mucho admiró en qué manera, sobre toda ponderación, aventajaba su perfecta grandeza. Su vestido relucía como el sol, como que reverberaba, y la piedra, el risco en el que estaba de pie, como que lanzaba rayos. En su presencia se postró, escuchó su aliento, su palabra, que era extremadamente glorificadora, sumamente afable, como de quien lo atraía y estimaba mucho. Aquí me detengo un poquito. El Nican Mopogua, cada palabra tiene un significado. Pero dice el Nican, escuchó su aliento y su palabra, ¿no? Es Dios a través de su madre que en este momento se está haciendo presente para que cada uno de los labios de la Madre de Dios escuchemos su aliento y su palabra. En el mundo indígena, aliento y palabra significan la persona, su totalidad, una persona que se está dando, que se está entregando. Es decir, si yo escucho el aliento y la palabra de alguien, es porque el alguien se me está manifestando a mí. Y esto ya cambia, de alguna manera, pues para Juan Diego esta es una experiencia única, porque además María viene vestida con los colores de las doncellas, que para él sabía que era una doncella, y estaba de pie frente a él. Jamás un príncipe o una doncella
estaban de pie frente a un vasallo. Eso ya es un signo muy importante en este acontecimiento. Le dijo: escucha, hijo mío el menor, Juanito, ¿a dónde te diriges? Y le contestó: mi señora, reina, muchachita mía, allá llegaré a tu casita de México, Tlatelolco. Reina, muchachita, aquí hay presencia, hay intimidad. Juan Diego le llama a ella como ella se está dejando sentir, como ella se le está manifestando. En su modo de presentarse, la Virgen, de alguna manera le está diciendo cómo quiere que él se dirija a ella. Y le descubre su voluntad. Sábelo. Ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que yo soy la perfecta Virgen Santa María, Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador de las personas, cercanía de la inmediación. Mucho quiero, mucho que aquí me levanten mi casita sagrada, donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto. Lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación. Porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva, tuya y de todos los hombres que en esta tierra estáis en uno, y de las demás variadas estirpes de hombres, mis amadores, los que a mí clamen, los que confíen en mí, porque allí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores. Veamos, contemplemos la fuerza del deseo de estas palabras. La Virgen dice: mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita, mi hogar, porque ya estoy aquí, ya no me voy a ir. Y quiero mi casita para todo esto, para lo que hace una madre. Porque el mensaje de Guadalupe, la gracia del mensaje de Guadalupe, es que María viene a mostrarse madre. En otros santuarios, y es importante también, por supuesto, la Virgen pide oración, reparación, rezar por los enfermos. Todo eso es importante. Pero desde hace 500 años, lo primero que ella hizo fue mostrarse madre, ser madre. Quiere una casa porque quiere ser madre. Y este es el gran proyecto. Un encuentro para darse ella en todo su amor personal, en su mirada compasiva, en su auxilio, en su oración, para remediar, para curar. Y la Virgen le pide a Juan Diego, y para realizar lo que pretende de mi compasiva mirada misericordiosa, anda al palacio del obispo y dile que yo te envío para que le descubras como mucho deseo que aquí me provea de una casa, me erija en el llano mi templo. Por una parte, ¿verdad?, está
la presencia maravillosa de María y sus palabras. Y de otro lado está Juan Diego, que digamos que está despertando en ese amanecer a algo nuevo, inesperado para él. Y este es un relato de vocación, como en la Biblia. Cuando Dios llama a alguien, y lo podemos ver en tantos escritos del Antiguo Testamento, también de los Evangelios, Dios toma la iniciativa siempre. Llama, escoge, ¿no? Y claro, siempre el proyecto es muy grande, porque el que llama es el todo, ¿no? Y siempre llama a los más pequeños, a los más pequeños. Vean la grandeza del proyecto del corazón de María de Guadalupe. Se lo está confiando a un hombre que apenas es nada. Es un macehual. En la cultura indígena era muy claro el rango al que las personas pertenecían y que además se definía por las vestimentas. Juan Diego pertenecía a la clase más pobre, trabajadora, pero que además tenían sus tilmas sin color y que representaban parte su identidad. Bueno, pues vean la tarea que María, que Dios le está confiando a este hombre sencillo. Y Juan Diego recibe aquí su vocación de ser el mensajero del deseo de la Reina del Cielo. ¿Qué pasa después, verdad? No voy a leer, como les decía, no tenemos el tiempo, pero ¿qué sucede entonces? Juan Diego va con el obispo. El Nican Mopogua nos va a decir que va a tener una serie de dificultades para poder verlo, para que lo reciban, para que lo vean. Y después de un tiempo, ¿verdad? Pasa, ve a ver al obispo y le comunica el mensaje de la Reina del Cielo. Pero el obispo, como le contesta, ¿verdad? Pues prácticamente no le cree. Y le dice pues que vuelva otra vez, que ya le contará con más calma lo que le ha sucedido. Juan Diego se va triste. Se da cuenta que no es el indicado, que a él no le van a creer. No se siente para nada digno de esta misión. Parece que las expectativas tan grandes, ¿no?, que la Virgen había puesto sobre él, pues estaban encima de su realidad. Y eso pasa a nosotros. Pero por eso el Nican Mopogua, como evangelio, si algo viene también a hacer es a dignificar a la persona. Y en este caso, de Juan Diego. Es como una catequesis de nuestra vida de fe. Y fíjense, la Virgen a Juan Diego le dice, anda, haz lo que esté de tu parte. Para mí esto es muy importante porque muchas veces pensamos que Dios nos pide cosas que están por encima de nuestras fuerzas. El proyecto es muy grande, no cabe duda. Pero lo que Dios nos pide es, haz lo que esté de tu parte. Y cuando las cosas no nos salen, ¿verdad?, nos sentimos mal con nosotros mismos, pues porque pensamos que no hicimos lo correcto, que no damos la talla, ¿no? Se nos cae la autoestima. Y no es así. Si algo quiere Dios y algo va a hacer en Juan Diego, es solamente pedirle que aprenda a ser él mismo. Que tenga la valentía y la gracia, la alegría de ser él mismo. Vamos al relato otra vez. Juan Diego, triste, cabizbajo, vuelve a ver a la Virgen. Porque ¿qué dice el Nican Mopogua? Regresó y donde la vio la primera vez, allí lo estaba esperando. Y esto es algo también impresionante de este acontecimiento.
En otras apariciones, la Virgen se aparece y luego se va, y luego promete volver. En el Tepeyac, la Virgen nunca se va. Siempre ella, como madre, es la que va a estar esperando a Juan Diego. Y dice el Nicanor, tiene la dicha de ver de nuevo a la Reina del Cielo, allí donde la vio por primera vez. En el mismo lugar, ella lo estaba esperando. Y este elemento es inaudito de todo este acontecimiento. Y por eso María quiere una casa, porque su presencia es el mayor regalo. Ya no se va a ir, ha venido a vivir aquí. Como decía, le preguntaba aquí al padre, a una persona de por aquí, ¿de dónde es usted? Dice, soy del planeta Tierra o soy del mundo. ¿Quiénes hemos puesto las fronteras? Los seres humanos. María. Por eso este es un evangelio, porque ahora Dios se ha encarnado de nuevo y se encarna mandando primero a su madre a vivir con nosotros. Y esa es la razón por la que hoy ustedes están aquí. Recibir esta noticia, este mensaje. Pero Juan Diego pues todavía no entiende todo esto. Él sabe pues que no le creen, que él no es nadie, que está muy difícil que se cumpla esto. Y le dice así, patroncita, señora, reina, hija mía la menor, la más pequeña, mi muchachita. Ya fui a donde me mandaste, a cumplir tu amable aliento, tu amable palabra. Vi al gobernante sacerdote y le expuse tu aliento, tu palabra. Pero como me respondió, como que no lo tiene por cierto. Piensa que tu casa, que quieres que te hagan aquí, tal vez yo nada más lo invento, o que tal vez no es de tus labios. Mucho te suplico, señora mía, reina, muchachita mía, que algunos de los nobles estimados que se ha conocido, respetado, honrado, le encargues que conduzca, que lleve tu amable aliento, tu amable palabra, para que le crean. Porque en verdad yo soy un hombre del campo, soy mecapal, soy parihuela, soy cola, soy ala. Yo mismo necesito ser conducido, llevado a cuestas. No es lugar de mi andar, ni de mí detenerme, allá donde me envías. Virgencita mía, hija mía menor, señora niña, por favor dispénsame. Afligiré con pena tu rostro, tu corazón. En esta forma, como Juan Diego se dirige a la Virgen, con esa familiaridad tan única e inconcebible, que no tenía nada que ver con los dioses en los que ellos creían, estamos ante un misterio. Un hecho único en la historia de los relatos bíblicos, donde aparece un ser del cielo. Hay una presencia tan especial que invita al interlocutor, que en este caso es Juan Diego, a tratar con esta doncella como si fuera alguien igual a él. O más bien, María, con su trato y lo que le manifiesta, le invita a entregarse a ella, porque Juan Diego siente su entrega primero. Una presencia que provoca un trato único, que como decíamos al principio, nos abre a un misterio más bello por descubrir, y que claro, yo todavía no me logro explicar, porque es verdad, no sé, ojalá ustedes así lo sientan, pero a través de
estas palabras, como la Virgen se presenta, hay una cercanía muy grande de ella, que provoca que le podamos hablar de esta manera, porque ella está abriendo su corazón, se está entregando. Y por eso esto es único. Esta manera como María se manifiesta aquí es única. Parte del mensaje y del acontecimiento de Guadalupe es la presencia de María, su presencia únicamente, ¿no? Como si llegara también Jesús y con su presencia basta, ¿no? Entonces en este trato que Juan Diego le da a la Virgen es fruto de una presencia única. Y les pongo un ejemplo, como en el Evangelio. ¿Por qué Jesús le llama a Dios Padre? Porque nadie había sentido nunca a Dios como papá, como Jesús lo sintió. Hay un autor, Eloy Leclerc, francés, que tiene un libro maravilloso, El Reino Escondido, que habla de esto. El reino de Dios es la experiencia del Padre hacia un hombre, que es Jesús, una presencia que nunca antes se había dado en la humanidad. Y por eso Jesús le llama a Dios Abba, porque siente a Dios como Abba. Y en este caso, Juan Diego se dirige así a María, porque le está sintiendo, ella se le está revelando de una manera única, especial. Y por eso, este encuentro real, nosotros también nos conectamos, por decirlo así, la persona de María y todo el misterio que ella viene a revelarnos, que yo no se los voy a decir tampoco. Yo les diré alguna partecita, ¿no? Es como que les daré unas pinceladas. Pero todo ese misterio ya se está quedando en ustedes. Ella se está sembrando en ustedes. ¿Quién iba a decir que hace 35 años, ¿no? Yo tenía como 15 años, escuché por primera vez el Nican Mopogua y me sorprendí. Y bueno, pues ahora ando aquí en otros lugares, ¿no? Hablando de lo mismo. Pero bueno, volvamos a nuestro relato. Juan Diego está abatido, se siente triste, incapaz de la encomienda que se le pide. Y se da cuenta que frente al mundo sigue siendo el hombre poco conocido, querido, respetado. La Virgen lo escucha y le responde. Escucha. El más pequeño de mis hijos. Ten por cierto que no son escasos mis servidores, mis mensajeros, a quienes encargue que lleven mi aliento, mi palabra, para que efectúen mi voluntad. Pero es muy necesario que tú personalmente vayas, ruegues, que por tu intercesión se realice, se lleve a efecto mi querer, mi voluntad. Y mucho te ruego, hijo mío el menor, y con rigor te mando, que otra vez vayas mañana a ver al obispo, y de mi parte hazle saber, hazle oír mi querer, mi voluntad, para que realice, haga mi templo que le pido. Dile que yo, que soy la Madre de Dios, te mando. Ante esas palabras, Juan Diego deja su situación de derrota y desánimo. Las palabras de la Virgen, que reflejan la confianza que ella ha puesto en él, lo animan nuevamente. Hay tanto de evangelio que revela el amor gratuito e incondicional. No es los resultados no es lo que importa, sino la confianza que ha puesto en él la que lo envía. El primer templo que María está construyendo es la misma
persona de Juan Diego. Así, al día siguiente, domingo, Juan Diego va al palacio del obispo. Una vez que ha oído misa y que ha sido contado en la lista, porque en aquel tiempo tenían que ser contados en la lista los que iban a misa. Los que no iban a misa los castigaban. Para que veamos también cómo la fe pues no era algo así como muy aceptado en ese momento. Era una que había sido impuesta. Después de una larga espera, Juan Diego puede ver de nuevo al obispo. Se arroja a sus pies y le suplica que ojalá sea creído, que la voluntad de la perfecta Virgen es la de hacerle su casita sagrada. En esta ocasión el obispo muchas cosas le pregunta y Juan Diego todo absolutamente se lo declara, y en cada cosa el obispo ve, admira, que aparece con toda claridad que ella es la perfecta Virgen. Sin embargo, luego no realiza lo que pide. Le dice que no solamente por su palabra su petición se hará, que es muy necesaria alguna otra señal para poder ser creído como él lo envía la Reina del Cielo en persona. En ese momento Juan Diego le responde que considere cuál es la señal que pide y que él mismo se la va a ir a pedir a la Reina del Cielo. Ante esta respuesta el obispo se admira más y hasta lo manda a seguir, pero se les pierde en el camino. Entre tanto, Juan Diego ve otra vez a la Virgen y la Virgen le dice: bien está, hijito mío, volverás aquí mañana para que lleves al obispo la señal que te ha pedido. Con esto te creerá y acerca de esto ya no dudará ni de ti sospechará. Y sábete, hijo mío, que yo te pagaré tu cuidado y el trabajo y cansancio que por mí has emprendido. Ea, vete ahora que mañana aquí te aguardo. Hasta aquí todo parece indicar que el deseo de la Virgen está por lograrse. Sin embargo, al día siguiente, lunes, Juan Diego no llegó. A su tío, Juan Bernardino, se le había asentado la enfermedad y estaba muy grave para morir. Juan Diego nuevamente entra en un estado de abatimiento. La gravedad que anuncia la muerte del tío simboliza lo que en ese momento está pasando en todo el pueblo de México. El tío representa las raíces del pueblo, la cultura que está por desaparecer, una cultura que está enferma, sus creencias que han sido arrancadas. Todo está en juego en ese momento. Si el tío muere, muere toda la cultura, mueren las raíces. Y Juan Diego con su tío representan al pueblo abatido, marcado por el dolor de la conquista y por la destrucción de sus creencias que están por desaparecer. Y aquí entramos en un momento otra vez álgido de la historia de Juan Diego y la nuestra también, porque aquí se presenta una encrucijada. El tío Juan Bernardino le pide a Juan Diego que vaya por un sacerdote para confesarlo, para morir. Y Juan Diego sabe que no ha podido llegar a la cita con la Virgen porque el día que tenía que haber ido, que era lunes, no llegó porque estuvo atendiendo a su tío. Y al día siguiente, martes, muy de noche, sale en busca del sacerdote. Y al llegar al Tepeyac, al llegar cerca del Tepeyac, y fíjense, puede más el dolor, puede más la tristeza, puede más la desesperanza que lo que él ha comenzado a vivir con la Virgen. Todo lo que ella le ha mostrado, todo lo que ella le ha dicho, todo eso se apaga en su corazón. ¿Y cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo? Sentimos que todo se apaga
hemos tenido experiencias de fe, de bondad, pero sentimos que de repente todo ya no existe. ¿Qué pasó? Y Juan Diego evita encontrarse con ella, porque dice, no vaya a ser que me detenga, que primero nos deje nuestra tribulación, que mi tío va a morir. Espera al sacerdote, ¿no? Y, como dice el Nican Mopogua, pero ahí está una vez más, por eso esto es un evangelio. Dice, piensa que no lo podrá ver la que perfectamente a todas lo ataja en el camino. Le sale a su encuentro nuevamente. Y le dice, es de noche, la Virgen ha estado ahí esperándolo más de un día, pero fíjense el tacto de María. Le sale al encuentro y le dice, ¿qué pasa? El más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? ¿A dónde te diriges? Nuevamente, estamos aquí ante una presencia que no juzga, que no condena. Esta pregunta, ¿a dónde vas? Quizás es una pregunta también sobre nuestra propia existencia, nuestra realidad, nuestro dolor, lo que estemos enfrentando, nuestros miedos. Una pregunta que también nosotros necesitamos responder, como si la Virgen nos dijera, ¿cómo va tu vida? ¿Cómo te sientes? ¿De qué tienes miedo, no? Y así María también hoy nos dice, ¿a dónde vas? ¿A dónde te diriges? Y otra vez Juan Diego nos va a sorprender con sus respuestas. En su presencia se postró, la saludó, le dijo, mi jovencita, hija mía, la más pequeña, niña mía, ojalá estés contenta. ¿Cómo amaneciste? ¿Acaso sientes bien tu amado cuerpecito, niña mía? Juan Diego no pierde ese lenguaje cortés. ¿Cómo siente a la Virgen de llamarle así? Porque además sabe que estuvo, pues a lo mejor él piensa en su inocencia, pues que la Virgen pasó frío toda la noche, ¿no? Si lo está atajando en la madrugada, dice, ¿acaso sientes bien tu amado cuerpecito? Él no ha dormido en 2 días, ¿no? Él sí se siente de la fregada, pero dice, bueno, por lo menos saber si tú estás bien, ¿no? Pero en esta situación, fíjense, aquí hay algo sorprendente, es la convicción de Juan Diego de que su dolor, el dolor que él vive, será el dolor de María también. Le dice, con pena angustiaré tu rostro, tu corazón. Te hago saber, fíjense qué cortesía, pero qué convicción. Te hago saber que está muy grave un servidor tuyo, tío mío. Una gran enfermedad se le ha asentado. Seguro que pronto va a morir de ella. Porque en verdad para ello nacimos los que vinimos a esperar el trabajo de nuestra muerte. Te ruego me perdones porque con ello no te engaño. Es la visión de la vida de quien no tiene esperanza. Un poco como el libro de Job, ¿no? Mejor es morir. Para eso vinimos los que hemos venido a esperar el trabajo de nuestra muerte. A veces la vida se puede tornar así. Y decía, aquí se ha dado un giro impresionante. El dolor del ser humano iba a ser el dolor de Dios. ¿Quién nos reveló eso? Jesús.
El libro de Job se llegó a preguntar en el Antiguo Testamento, porque en la visión bíblica, en la relación, pues se creía que solamente los justos no tenían por qué sufrir y que todo lo demás era fruto del pecado, ¿no? Los mismos apóstoles, cuando ven a un ciego de nacimiento, le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? Él o sus padres para que éste naciera ciego. Y Jesús dice, ¿no? Porque es justamente, no es esa la visión. Ni pecó él ni pecaron sus padres. Nació así para que en él se manifiesten las obras de Dios, ¿no? Pero Juan Diego, justamente en esta dinámica, está entendiendo que la Virgen va a sufrir cuando él le cuente de su tío. Así de cerca la siente, la vive, la ha conocido. Y qué importante es en la teología del Evangelio entender que Dios ha querido también tomar nuestro sufrimiento. Nada de lo que nos sucede le es indiferente a Dios, nada absolutamente. Y qué convicción tan impresionante para este tiempo también. Juan Diego ha sentido en la Virgen una cercanía, como les decía, que sabe que su dolor será el de ella. Y continúa el Nican Mopowa. Esta imagen se parece un poco a lo que ocurrió en aquel entonces. Pero fíjense que con algunos estudios en cuanto al mensaje, la teología, hay algo más profundo todavía. Aquí estamos como entrando al corazón de este relato. Juan Diego está postrado por el dolor. Dolor que le provoca la enfermedad de su tío, pero que representa el dolor de su nación, de su cultura. Una angustia también, esto es muy importante, pero digo, aquí hay que cortar a veces muchas cosas. Una angustia enorme que vivía el pueblo azteca, indígena, era todos los sacrificios del pasado, es decir, dónde habían quedado los antepasados que habían muerto en sacrificio. Si se suponía que los sacrificios no servían o que no eran necesarios, ¿dónde estaban esas personas que habían muerto en sacrificio? Todo les había sido quitado. ¿Se habían equivocado realmente de esa manera? ¿Qué había pasado? Y esta obscuridad que vive Juan Diego también es la oscuridad pues, de su pregunta, su inquietud. El sol, en la cosmovisión azteca, era el dios más importante. Y los sacrificios humanos eran para que el sol se mantuviera con vida. Por ello, en el Nican Mopowa, el amanecer es el signo del nuevo nacimiento, porque sin el sol el mundo dejaría de existir. Y bueno, vemos aquí a Juan Diego en su dolor. ¿Y qué hace María entonces? Pues lo que hace ella es que lo estrecha en su vientre, como hace una madre a su hijo. Y lo más seguro, como que lo estrecha, lo carga. Esto es único. Esta proximidad que ya muestra es única. Y yo les invito a que escuchen estas palabras dirigidas a ustedes, como si la Virgen en persona los estuviera cargando en este momento, con esta presencia única, nueva, maravillosa. Escucha. Ponlo en tu corazón, hijo mío el menor, o hija mía la menor, que no es nada lo que te espantó, lo que te afligió. Que no se perturbe tu rostro, tu corazón.
No temas esta enfermedad, ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante aflictiva. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe. Que no te apriete con pena la enfermedad de tu tío. Ten, porque de ella no morirá por ahora. Ten por cierto que ya está bueno. En este momento, bajo el soplo de estas palabras, se hace presente el misterio más grande de la historia. El Dios de los sacrificios, que necesitaba la sangre humana para vivir, se torna en el Dios cercano y presente a través de una mujer que lo lleva en su vientre. Esta mujer dará a luz al sol que nace de lo alto. Ya no son necesarios los sacrificios humanos, porque ahora Él será el único y eterno sacrificio. Y en el nacimiento que se está produciendo, no solamente nace Dios, sino también nace Juan Diego. No solo ha recuperado su dignidad, sino que ahora le ha sido dada su identidad. Él también es tan hijo como el Hijo de Dios encarnado en el seno de María. Este cambio prodigioso con el que nace una nueva historia llevaría mucho tiempo para profundizarlo. Bajo estas palabras, bajo este abrazo que María le da a Juan Diego, aquí está el corazón de esta manifestación, de esta presencia. Aquí entramos a todo el misterio de la Iglesia, de la Eucaristía, de la Encarnación, al misterio del Dios con nosotros. Basta decir que Juan Diego ya no es solo Juan Diego, sino un hijo que ha sido gestado junto al amor en persona. No sé si están cansados. ¿Podemos seguir? Ok. Bueno, aquí este cambio, esta experiencia, este nacimiento que se da bajo este dolor, fíjense, a veces es necesario el dolor, es un misterio el dolor, es un misterio el sufrimiento, pero a veces es necesario, o más bien, Dios lo puede utilizar para nuestro bien, y lo utiliza, porque Dios no quiere el sufrimiento. Pero cuando está el dolor, Dios ahí se manifiesta para consolar, para abrazar, para darnos palabras de amor. Por eso les digo que hoy más que nunca estamos en un tiempo para experimentar esta misericordia que viene del cielo. Y en el Nícar Mopogua vamos a ver esta transformación en Juan Diego. Todo ya es consuelo, alegría y luz para este hombre. Olvidando todo su dolor, sanadas todas sus heridas, le pide a la Virgen que de inmediato le mande a ver al obispo para llevarle la señal que le había pedido. Todo se ha quedado transformado por esta nueva presencia de la Madre de Dios y su Hijo. Y como señal, la Virgen le pide que suba al cerrito donde encontrará variadas flores. La flor no solo refleja la belleza, sino también es signo de lo verdadero. Y con gran admiración para Juan Diego, al llegar a la cumbre del cerrillo, mira
que ahí es el paraíso. ¿Por qué el paraíso? Esa es una verdad, es decir, para los aztecas, eso es maravilloso. Su deseo era que, porque para ellos lo que ofrecían era su corazón, ellos creían que el cielo era un lugar donde los corazones florecían. Cuando Juan Diego va a la cumbre del Cerrillo, de alguna manera la Virgen le está mostrando que están todos sus antepasados. Porque cuando va con el obispo le dice, y miré que ahí era el paraíso. Porque la flor es signo de lo verdadero. Flor y canto es lo verdadero para el mundo indígena. Entonces Juan Diego ha nacido como una persona nueva y se da cuenta que la gracia que él ha recibido de ser hijo en el vientre de María es la misma que han recibido sus antepasados. Sus antepasados ya gozan de la alegría que él tiene. Ya no hay motivo para llorar. Ahora todo es esperanza para él. Y corta las flores como el signo, las baja en presencia de la Virgen y la Virgen se las acomoda en el ayate. Es muy interesante. La Virgen, ahí eso siempre me llama la atención, porque aquí hay muchas cosas por seguir descubriendo, ¿no? Pero muchas veces la Virgen le dice a Juan Diego, yo por el tiempo omití estas palabras, ¿no? Pero la Virgen le dice, mucho te pagaré el cansancio que por mí has emprendido. Bueno, uno de los regalos más grandes es que las flores, la señal, la Virgen las deposita en el ayate, que es símbolo de la persona. Juan Diego va a llevar la verdad, de hecho él también es como la señal para el obispo, un hombre transformado. Y le dice que solamente cuando llegue frente al obispo, ahí le muestre la señal y le arroje las flores, ¿no? Cuando llega al palacio del obispo, también lo hacen esperar, pero se dan cuenta que trae algo y él, de alguna manera, les enseña que trae flores, que no era el tiempo, que no era el lugar. Y dice el Nican Mopowa, 3 veces quisieron agarrar las flores, pero las 3 veces las vieron como cosidas o pintadas en el manto. Y eso los impresiona. ¿Qué significa eso en la cultura azteca? Que Juan Diego ya es portador de la verdad, porque la verdad ha nacido en él. Él ya sabe quién es. Se le ha dado su identidad, su nuevo nombre. Y la verdad nadie nos la puede quitar. Una vez que el Señor, como dice Jesús, es una alegría que ya nadie te puede quitar, porque Dios la ha puesto en tu corazón, ¿no? Entonces, el Nican Mopowa nos va a decir que los que están con el obispo se admiran, corren y le dicen, aquí está el hombre que trae la señal. Y bueno, nos dice el Nican Mopowa que Juan Diego le refiere todo absolutamente al obispo y le cuenta cómo sin dudar obedeció al mandato de la Virgen para ir a cortar las flores que ahí se encontraban, aunque como él mismo dice, bien sabía yo que ahí no era el tiempo ni el lugar de que se dieran las flores, pero yo mismo subí y admiré que ahí era el paraíso. Le cuenta cómo las corta y las baja en la presencia de la Virgen, que se las acomoda en el hueco de su tilma, para que sea esa la señal, para ser creído que es ella la que lo manda. Y Juan Diego respetuosamente termina diciéndole, y para que aparezca que es verdad mi palabra, mi mensaje, aquí las tienes. Hazme favor de recibirlas. Y es muy claro el Nican Mopowa en esto. Luego extendió su blanca tilma, y en cuyo hueco había colocado las flores, y así como cayeron al suelo todas las variadas flores preciosas, luego ahí se convirtió en señal.
se apareció de repente la amada imagen